Ahí está, ahora sí. Como les decía, este está sencillo, relativamente. Y este otro tiene su chistecito. No es complicado. Realmente es un ejercicio bastante simple y sencillo, pero todo depende de cómo lo pienses, ¿sí? Cómo lo pienses. Recuerda, siempre hay varias formas de hacer un problema. Está la manera fácil y puedes encontrar la manera complicada, y si te esfuerzas suficiente puedes encontrar la manera imposible. Ujú. Entonces, este, pues vamos a ver cómo se hace por la manera, la fácil. Bien. Aquí es cuestión de toda la clave de este ejercicio. Está en el hecho, damas y caballeros, de que se fijen que aquí tienen una cuerda. Ujú. Todo es, la clave de este ejercicio es esto, la cuerda. Ujú. Bien, porque eso quiere decir que ujú, si consideramos la cuerda como ideal, ujú, ¿cuáles son las propiedades de una cuerda ideal? Inextensible. Inextensible. Principalmente es inextensible. Eso significa que la longitud de la cuerda pues va a ser constante, la longitud de la cuerda. Pero aquí fíjate que esta cuerda puede tener dos, bueno, de hecho tiene dos extremos o dos tramos. Ujú. El que está fuera de la cuña y el que está sobre la cuña. Ujú. Y la suma de esos dos te tiene que dar, ¿cuánto? La longitud total de la cuerda. La longitud total. O sea, mira, de hecho les podemos poner nombre, ¿no? ¿Qué tal si este le llamamos X y este otro le llamamos, por llamarle de alguna manera, Y? ¿Sale? Bien. Entonces, de entrada ya sabemos que X más Y, ¿a cuánto va a ser igual? A A L. él. Ujú. Bien, correcto. Esto que estoy haciendo es algo muy útil, sobre todo cuando nosotros trabajamos este, con cuerdas, precisamente. Con cuerdas es algo muy, muy útil, porque en algún momento es bueno trabajar precisamente con esta cuestión que es la suma de las longitudes de las cuerdas. Ujú. Bien. Ahora, ya que ustedes, eh, pues me imagino ya han estudiado los videos que les dejé o por su cuenta han estudiado algo de cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, pues me imagino ya sabrán qué es lo que pasará si a nosotros se nos ocurre derivar esta cosa respecto de nuestro amigo el tiempo. Derivar esta ecuación completita, o sea, a ambos lados de la ecuación respecto del tiempo. ¿Qué nos va a dar? X punto más Y punto igual a cero. Ujú. Bueno, es la derivada de x respecto del tiempo más la derivada de y, ¿no? Respecto del tiempo, y esto es igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque la derivada de L, que es una constante, ya que estamos considerando la cuerda como inextensible, por lo tanto la longitud total debe ser constante, ¿sí? Entonces la derivada de una constante siempre va a ser cero. Ujú. Bueno, como decía Carlos, a esto lo podemos dejar así, pero también en ocasiones a la derivada de x respecto de t se le suele llamar x punto. Ujú. De la misma forma, por ejemplo, que a la derivada de una función respecto de x le suelen escribir como f con prima. F prima. F prima te indica la derivada de una función respecto de x. Pero esto tiene que ver más que nada con dos tipos de notación distintos, ¿no? A esto se le conoce como la notación
de Leibniz, mientras que esto se le conoce como la notación de Newton. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Son dos notaciones realmente distintas. Esta la propuso Newton y esta la propuso Leibniz. Ujú. Y ya recuerden que ellos son los que son considerados los padres del cálculo diferencial. Ujú. Y bueno, también propiciaron con eso una gran controversia histórica, ¿no? De quién fue realmente el que fue padre del cálculo diferencial, ¿no? Si Leibniz, Newton, pero bueno, a fin de cuentas creo que el que la publicó primero fue Leibniz, pero sin embargo, al parecer el que hizo primero los cálculos, aunque no lo publicó cuando debía, fue Newton. Ujú, correcto. En fin, pero bueno, ese a fin de cuentas es un pleito que creo que ellos ni siquiera tenían, ni siquiera llegaron a tener, ¿no? Es una controversia posterior que se hizo. Bueno, entonces, como les decía, de la misma forma que la derivada respecto de la coordenada X se le llama f', cuando deriva respecto del tiempo, se acostumbra ponerle un punto encima, no una prima, sino un punto. Esto indica derivada temporal. Derivada temporal. ¿Sí? Derivada temporal es esto. Para que lo tomen ustedes en cuenta, es una notación estándar y común en física. Pero también, para no hacernos tontitos, pues simplemente estas dos cosas que vienen siendo, por definición, la derivada de x respecto del tiempo, por definición, ¿qué es? El cambio de X en cierto intervalo. Ujú. O en otras palabras, La velocidad. es una velocidad, ¿no? Vamos a llamarle esto una velocidad 1 y esto que está aquí, una velocidad 2. Y esto te va a dar 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente si despejamos que V1 tiene que ser igual a menos V2. O sea, en otras palabras, las dos velocidades, la velocidad con la que se reduce este tramo y la velocidad con la que aumenta este tramo, ¿sí? Por eso son negativos. Una es la velocidad con la que se reduce el tramo este de aquí y la otra es la velocidad con la que se incrementa este tramo. Ujú. Las dos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Pero, bueno, son iguales en magnitud, pero este, eh, hay un signo de por medio, ¿no? Y precisamente este signo es el que te dice que esta velocidad, que este tramo se hace pequeñito, ¿no? Ujú. Este se reduce mientras que este aumenta. Ujú. Bien, eso es lo que básicamente te está diciendo. Ahora, si ambos lados nuevamente los derivamos, ¿qué vamos a tener? Derivar ambos lados de la ecuación. Aquí vas a tener la derivada de B1 respecto de t, del otro lado vas a tener menos la derivada de B2 respecto de t. Y en sí, ¿qué es esto? Una aceleración. Aceleraciones, ¿no? Son dos, de hecho. A1 igual a menos A2, ¿no? Bueno, por la cuestión del signo. Bien, esta es la relación importante. Y ahora lo que tenemos que hacer es interpretar esas relaciones. ¿Qué viene siendo A1 en realidad? La aceleración. Ah, Sí, o sea, esta A1 en realidad no es otra cosa más que la aceleración A. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con la aceleración con la que crece este tramo de cuerda, que es el mismo con la que la cuña se está moviendo para acá, ¿sí? Porque la cuña, más bien, este tramo crece porque la cuña se mueve, ¿no?
Entonces, pues bien, perdón. Esta es la aceleración de la cuña, ¿sí? Sobre el suelo, ¿sale? Mientras que esta A2, ¿qué viene siendo? La aceleración que nos pide el problema. ¿La qué? Perdón, que no te escuché bien. La aceleración que nos pide el problema, la de la masa, la, la cosa que está en B. No, Es la aceleración del bloque con respecto a la cuña, ¿no? en la aceleración del bloque respecto a la cuña. Esta es la aceleración del bloque. Por eso hay que fijarse muy bien qué es lo que tenemos, ¿no? Fíjate que a fin de cuentas, ¿sí? O sea, se acelera la cuña, el bloque se, o sea, recuerda que este tramo va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo, pero a fin de cuentas es lo que está sobre la cuña. Ujú. Es la que está sobre la cuña y por lo tanto la aceleración que acabemos teniendo va a ser la aceleración que hay del bloque sobre la cuña. Ujú. Del bloque, la aceleración de B, del bloque B, sobre la cuña. Que también lo podemos denominar A'. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que tomar en cuenta que en realidad pues tenemos dos sistemas de referencia, uno que sería este, ujú, este que sería, vamos a llamar el sistema S, y el otro, el sistema, vamos a llamarle este otro, ujú, para acá y para acá, el sistema S' que está ligado a la cuña. Uno que es el que está ligado al suelo y el otro el que está ligado a la cuña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos esto. Entonces, recuerden la expresión que habíamos visto anteriormente, la de suma de velocidades, que en este caso también lo podemos utilizar para suma de aceleraciones. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo sería en este caso? Fíjate, vamos a ver, fijémonos nuevamente en el dibujo, déjame ver si lo vuelvo a copiar, el puro dibujo, aquí está, ahí está, ahí está, ahí está el dibujo otra vez, aquí, y vamos a hacerlo grande, ahí está. Fíjate bien, este a fin de cuentas se va a mover hacia acá, sobre la cuña, ujú, con cierta aceleración a'. Tenemos esta aceleración, ujú, que es la aceleración de la cuña propiamente, ¿sí? Que es una aceleración que va hacia acá. Ujú. Vamos a llamarle A. La suma de los dos, ¿qué te va a dar? La aceleración del bloque con respecto al sistema del suelo, ¿no? Con Ujú. respecto al suelo. La aceleración del bloque con respecto al suelo. A ver, imagínate, vamos a ver, ¿cómo es que va a ser el movimiento del bloque respecto al suelo si tú pones un observador aquí? ¿Cuál va a ser el movimiento del bloque respecto al suelo? Recuerda que la cuña se va a mover hacia la derecha, pero entonces, ¿cómo vería alguien que está aquí el movimiento del bloque? Como que sube y se acerca hacia él, ¿no? No, fíjate bien. ¿Cómo lo va a ver este? Solo suben. Va a tender a subir nada más. Ujú. No hacia arriba. El movimiento no va a ser hacia arriba, sino que pues va a ser dependiendo de, obviamente,
De hecho, si trazamos las líneas paralelas, por ejemplo, trazamos la línea, vamos a ponerle en negro, la línea horizontal. Ujú. Y la línea paralela a este. Ajá. Ahí está. Esta sería la línea paralela a esta. Entonces, justamente donde se crucen, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues la aceleración que vería la persona, ¿no? En el sistema del suelo. Ajá. Justamente en esta dirección es donde se está acelerando el bloquecito respecto de este. Ujú. Este vamos a llamarle AC. ¿Estamos de acuerdo? Este es A. Que a fin de cuentas, esta A va a pasar a ser la aceleración relativa. Ujú. Porque es la aceleración del sistema. Ujú. Y esta va a ser la aceleración respecto de, bueno, esta va a ser la aceleración del bloque respecto de este. Esta es la aceleración del bloque respecto de la cuña. Esta es la aceleración con la que se mueve la cuña, que es la aceleración del sistema S', o sea, la aceleración relativa. Y la suma de estas dos te va a dar la aceleración con la que el bloque se mueve respecto de este amigo. Ujú. Y ya estuvo. Porque resulta que ya sabemos que estas dos aceleraciones, esta aceleración y esta en magnitud, ¿cómo son? A', sí. O sea, A' y A en magnitud, pues son igualitas, ¿no? Simplemente por esta relación que está aquí, si nosotros sacamos la magnitud, pues son iguales en magnitud las dos aceleraciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para encontrar AC? Pues una suma vectorial, ¿no? Básicamente es una vil suma vectorial, ¿no? De hecho, fíjate, este vectorcito, mm, este vectorcito también lo puedes pasar para acá, ¿no? Con su respectiva cosita esta, bueno, con sus respectivas rayitas estas. Ahí está. O sea, oh, este vector lo puedes pasar para acá y es cuestión nada más de trabajar con este triangulito, ¿sí? De lo cual, y de este triangulito que conocemos. Conocemos el valor de este lado de magnitud, conocemos el valor de este lado en magnitud. ¿Y qué más conocemos? El ángulo. El ángulo, que es este mismo ángulo de acá, ¿no? Entonces ya lo conocemos todo. ¿Qué queremos conocer? Esto, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con ley de coseno, ¿no? Ley de Con ley de coseno. cosenos. AC en magnitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, que valen lo mismo las dos, menos, ¿sí? Ujú. Menos dos veces a al cuadrado por el coseno de este ángulo de alfa. Y de todo esto le sacamos raíz cuadrada. Bueno, vamos a ponerle aquí al cuadrado para no poner la raíz. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, ¿qué tenemos? Dos veces a cuadrado por uno menos el coseno de alfa. ¿Sale? Si tú quieres, ya lo puedes dejar así y sacar la raíz cuadrada, o puedes maquillar un poquito más esto. ¿Cómo puedes escribir esto? Uno menos el coseno de 2 alfa. Acuérdense que había una relación que decía que el coseno de, vamos a decir, al cuadrado de beta menos el seno cuadrado de beta, ¿a qué igual? Al coseno de 2 veces beta, ¿no? Y por otro lado,
el coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta, ¿a qué es igual? A 1. Entonces, si agarramos estas dos ecuaciones y las restamos, ¿sí? A la segunda le restamos la primera que vamos a tener. 2 seno cuadrado de beta igual a 1 más coseno 2 beta, ¿no? De beta igual a 1 menos Menos, sí. 2 beta. Porque es lo que queremos, ¿no? Que aquí tenemos una resta. Ujú. Entonces, por eso es el menos. Pero aquí tenemos alfa. Entonces, alfa tiene que ser igual a 2 beta o de no, perdón, a 2 beta o lo que es lo mismo, beta es igual a alfa entre 2, ¿no? Entonces, donde tengamos beta, tenemos que poner alfa medios. Ujú. O sea, en otras palabras, esta relación, ¿cómo la reescribimos? Como 4 veces a cuadrada por Por el seno cuadrado de alfa medios. de alfa medios. Ahí está. O sea, lo que es lo mismo, ya podemos despejar de aquí lo que vale AC. ¿Cuánto vale AC? 2 veces A por el seno de alfa medios. Ahí está. Bien. Perfecto. Como te dije, se puede haber dejado el resultado tal cual como está aquí indicado, pero en este caso es más elegante dejarlo así porque no estamos, para empezar, no vamos a dejar ninguna raíz cuadrada. O sea, si utilizamos esto tal cual como está aquí, está bien, es correcto, ¿eh? El resultado es correcto. Ujú. ¿Sí? O sea, de aquí el escribir AC igual a la raíz, perdón, vamos a ponerle A por la raíz de 2 veces 1 menos el coseno de alfa. Si hubieras escrito esto está bien. Ujú. Matemáticamente está bien. Sin embargo, fíjate que este resultado de abajo, ya no tiene la raíz cuadrada. Ujú. Y además solamente tiene un solo término. Ujú. No tiene sumas ni restas de nada. Entonces, todo está reducido a un solo término. Ujú. No hay sumas. Entonces, este resultado, por eso es que es más elegante que el que está arriba, aunque los dos son iguales, ¿no? O sea, son equivalentes totalmente. Si al final ustedes ponen de resultado esto está bien, nadie se los va a poner mal, ¿sí? Absolutamente nadie se los va a poner mal. De hecho, debe de estar considerado siempre en una Olimpiada, debería de estar considerado todas las posibles formas que debe tener una solución. Ujú. ¿Sale? Un resultado. Entonces, ahí está. ¿Y qué fue lo que utilizamos como gran herramienta para resolver el problema? Cambio de sistemas de referencia. Claro, o sea, este es un problema de movimiento relativo. Ujú. Es un problema de movimiento relativo, pero recuerden que a fin de cuentas, lo que hicimos fue resolver esto vectorialmente, ¿sí? Y ya les dije la vez pasada, hay dos formas de trabajar con vectores. Ujú. Una de ellas es con, este, por medio de las componentes y otra forma es trabajando con los vectores geométricamente, ¿sí? Geométricamente, que puede ser muy conveniente el uso de los vectores geométricamente, porque a fin de cuentas acabamos teniendo triángulos o cuadrados o alguna figura geométrica que puede ser fácil de trabajar, ¿sí? Por lo regular son triángulos, ¿sí? Y si usas triángulos, pues lo único que necesitas son este, relaciones conocidas de los triángulos, ¿sí? Ujú. Algún teorema importante de triángulos, ujú, de semejanza, de congruencia, o las leyes
trigonométricas como ley de senos o ley de cosenos. ¿Sí? Estas también son herramientas muy útiles. Entonces, por eso es que de alguna manera les he estado poniendo estos ejemplos para exhortarlos de alguna manera para que ustedes pues no le saquen, ¿no? No le hagan el feo a usar los vectores geométricamente, ¿sí? No, o sea, no siempre, como les digo, utilizarlos o descomponer vectores es algo práctico, ¿sí? No siempre es práctico, aunque estoy seguro que a todos ustedes les enseñaron que cuando tenían un vector había que descomponerlo. Y eso no es cierto, no es cierto, ¿sí? Quizás se los enseñaron porque, bueno, sus profesores se los enseñaron también así, ¿sí? Y es algo que se ha estado propagando por generaciones. Ujú. Pero eso no es un hecho ni es obligatorio, ¿sí? Tú los vectores los puedes trabajar geométricamente porque a fin de cuentas son objetos geométricos. Nunca olvides eso. Los vectores son objetos geométricos y por lo tanto puedes trabajarlos geométricamente. Ujú. Entonces, si entiendes bien lo que es la suma de vectores y lo que es la resta de vectores, ¿sí? Entonces, estas cositas van a ser sencillas, fáciles, ¿sale? Te pueden simplificar mucho la vida. Bueno, entonces, ¿preguntas? Any questions? Para que me entiendan. Yo creo que ya las nuevas generaciones ya no hablan ni español. No, ninguna duda, No, profesor. todo bien. Bueno, muy bien. Perfecto, damas y caballeros. Entonces, vamos a continuar. Si no tienen ninguna objeción. De cualquier forma, ya saben, ustedes son libres, ¿sí? Son libres en esta clase y ya saben que el que quiera objetar, pues que objete. Ujú. Bien, vamos a ver. Ahora, permítanme nada más un instante, un par de minutitos. Espérenme. Muy bien. Muy bien, damas y caballeros. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Con algo importante, ¿sí? Nuevamente, ya, ¿cómo andan todos en la cuestión de la derivada? O del proceso de diferenciación, pues, para que me entiendan. Por lo general creo que bastante bien. ¿Sí? En lo ¿Tú? personal. Bien. ¿Y los demás? Bien también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos, todos, todos? No quiero que nadie esté en desventaja. Ujú. Por eso también les dije ya desde hace tiempo que vieran los videos de matemáticas, ¿sí? Porque a fin de cuentas ahí se les explica de una manera, quiero pensar que sencilla, cuál es la idea de la derivación y cómo hacerla también de una manera sencilla, ¿no? Sin andar esperando un curso completo, ¿no? De derivados, ¿no? Bueno, entonces, recuerda, la cuestión es simple. Ujú. La cuestión es simple. Eh, vamos a ver. Hablemos un poquito en 3D. Ujú. Imaginemos una partícula que tiene cierta trayectoria. Ujú. Ahí está, tenemos cierta trayectoria. Imaginemos que nosotros queremos analizar el movimiento de esa partícula, ¿sí? Sobre esa trayectoria. O sea que, digamos que con el tiempo, esa particulita se va moviendo.
Ujú. Va tomando diferentes posiciones o ubicaciones más bien a lo largo de esa trayectoria. Y la trayectoria, lo que es amarillo, realmente es el caminito que va a describir la partícula, ¿no? Ujú. Camino geométrico. No estoy diciendo que sea un riel o algo, sino que lo va trazando la partícula al moverse, la línea amarilla. Ujú. Bueno, vamos a suponer que en algún momento la partícula se encuentra aquí. Ujú. En cierto instante t. La partícula se encuentra aquí y que respecto de un sistema de referencias que nosotros vamos a ubicar en algún lugar, recuerda, los sistemas de referencia a fin de cuentas son arbitrarios. Ujú. Entonces, respecto de este sistema, tú vas a poder describir la posición de la partícula en algún momento. Ujú. Vamos a decir la posición de la partícula para un instante t. Bien, correcto. Ahora, vamos a ver. Podemos considerar que transcurrió cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Desde t hasta t más el transcurso de este intervalo de tiempo. Y ese intervalo de tiempo fue tal que, bueno, digamos, la partícula llegó hasta acá. Hasta acá tenemos justamente el tiempo t más el delta t. Obviamente, ¿qué tan separado esté? Depende del tamaño de este intervalo de tiempo, ¿no? Que estamos agregando, que estamos sumando. Bien, y por lo tanto vamos a tener la posición de la partícula en este instante, posterior a este. Ujú. Y entonces este de aquí va a ser la posición R al tiempo t más delta t. Ujú. Bien, correcto. Bien. ¿Cuál es el desplazamiento que tuvo la partícula entre esos dos instantes? El desplazamiento. R de t más delta t menos R de t. Ujú. Geométricamente, Ah, la recta que une las cabezas de ambos vectores, ¿no? el vector que une los finales, ¿no? De los dos vectores. Ujú. Vamos a llamar este que sería delta R. Ujú. Y este delta R, voy a escribirlo aquí abajo, el delta R no es otra cosa más que R al tiempo t más delta t, o sea, la posición final, o posterior menos la posición anterior. Ujú. Ahí está. Bien. Entonces, esto es el desplazamiento. Y si el desplazamiento lo divides entre el intervalo de tiempo que tienes, La velocidad promedio. ujú, velocidad promedio o también llamada velocidad media, ¿no? ¿Sí? Depende, pues ya así de... Esa nomenclatura ya depende de gustos, básicamente, pero es velocidad media o velocidad promedio. Ujú. Esa es la definición de velocidad media. Correcto. Pero aquí hay que notar que realmente pues nos estamos comiendo mucha información del trayecto, ¿no? Porque el trayecto desde aquí hasta acá, de entre los dos puntos, la trayectoria pues es curva, ¿no? Y por lo tanto nos estamos comiendo parte de la trayectoria. Ujú. Ah, bueno, obviamente faltó decir, ¿este vector cómo es? ¿Cómo lo vamos a dibujar? El vector de velocidad media. Voy a ponerlo en rojo. ¿Cómo iría? Iría en la dirección Bien. de delta R, ¿no? O sea, exactamente, tiene que ser paralelo a delta R, ¿no? ¿Sí?
Porque a fin de cuentas, recuerda, esta que es la velocidad media, el vector de velocidad media, no es otra cosa más que 1 sobre delta t por delta r. ¿Esto qué es? Pues esto a fin de cuentas es un escalar, ¿no? Esto es un escalar, el recíproco del tiempo es un escalar, ¿sí? Y este escalar lo que está haciendo es multiplicar este otro vector. Entonces lo que vamos a tener es un vector que necesariamente es paralelo a este, ¿no? O sea, esto que es la velocidad media, pues va a ser va a ser paralelo a delta R. ¿Estamos de acuerdo? Necesariamente. Sabemos la dirección. La longitud, pues eso ya dependerá propiamente de cuánto vale delta R, ¿no? Si de cuánto vale delta T, ¿sí? Si delta T es pequeño, entonces uno entre algo pequeño, esto va a ser grande, ¿no? O sea, esto va a tender a ser más grande que lo que vale delta R. O si delta T es muy grande, entonces uno entre algo grande, pues el resultado va a ser algo menor que delta R. Entonces la longitud de la velocidad media, pues ya dependerá de cuánto vale la delta T. Puede ser cortito o puede ser largo, ¿no? Como les digo, depende ya propiamente del tamaño de la delta T, o sea, del tiempo que tarda en llegar la partícula desde el primer punto al segundo punto, ¿no? Que nos interese. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí sabemos es que tiene que ser paralelo forzosamente. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. ¿Sale? Ahí está. Por decir algo, no puede ser más largo, como les digo, no sé, eso ya dependería, ¿no? Correcto. Ahora, vamos a ver, damas y caballeros. Estamos perdiendo la información de lo que ocurre entre los puntos intermedios de vamos a llamar el punto A y el punto B, ¿no? La información de los puntos intermedios la estamos perdiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos conocer la información de los puntos intermedios? Pues tendríamos que considerar un delta T no tan grande, ¿no? O sea, un delta T que no te permita llegar hasta acá, sino que tome alguna posición intermedia, vamos a decir esta. Ujú. Entonces voy a dibujar esa otra posición intermedia, ¿sí? Más bien el vector que va a la posición intermedia. Tendríamos ahora esto. Ujú. ¿Sabes qué? Déjame quitar mejor es esto, porque esto estorba, ¿no? A fin de cuentas. Ya. Entonces, déjame poner oh, mejor este es el que voy a quitar. Ajá. Y vamos a poner pero de otro color. Amarillo, vamos a decir. Bueno, este sería, vamos a llamarle ahora la posición R al tiempo t más delta t. Vamos a llamarle delta t prima, nada más para distinguir esta delta t de acá. Delta t prima. Y en principio esta delta t prima es menor que el delta t. Ujú. Bien, entonces los dos puntos van a estar más próximos y por lo tanto el desplazamiento que vamos a tener entre estos dos puntos pues va a ser más diferente, ¿no? Ujú. Va a ser el vector que va ahora de aquí para acá. Ujú. Ya no son iguales este desplazamiento que tenía aquí a este desplazamiento que tenía acá. Vamos a llamarle delta, delta R prima, por llamarle de una forma, pero también para distinguir a este respecto a este otro delta R. Son diferentes, ¿sí? Bueno, y obviamente cuando tú divides este delta R entre el delta R prima, entre el delta T prima, ¿qué vas a obtener? Pues vas a obtener un vector que ahora va a estar en la dirección de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Va a ser un vector que ahora esté en esta dirección. Voy a ponerlo más delgado. Un vector que ahora esté en esta dirección. Ujú. Ligeramente, déjame poner el otro que teníamos, era este. Este es el vector de velocidad media que teníamos en este caso. Y el vector de velocidad media va a ser este otro. Ujú. Bien. Y si tomamos un punto más cercano, ¿qué va a pasar? O sea, un delta t más pequeñito todavía. La pendiente de dicho vector va a ser mayor. A ver, no es pendiente. No es pendiente porque no estamos hablando de una línea. Estamos hablando de un vector. Ujú. Abusados, ¿eh? Abusados. Con los términos. Ujú. O sea, una pendiente, para hablar de pendiente estaríamos hablando de una línea, pero en un plano. ¿Sí? Aquí no, porque esto es, en principio es algo general, ¿eh? Obviamente no se ve muy bien, pero no estoy trabajando en un plano, sino que vamos a suponer que estamos trabajando en 3 dimensiones, ¿no? ¿Sale? No se ve muy bien, te digo, pero vamos a suponer que así es. Entonces vamos a considerar un punto intermedio. Ujú. Vamos a decir un punto por aquí con un delta t cada vez más pequeño. Ujú. Este va a ser un delta t biprima, tal que esto sea menor al delta t prima y obviamente este era menor al delta t. Entonces aquí tendríamos un delta t biprima más chiquito y el intervalo de tiempo, el desplazamiento que vamos a tener aquí, pues va a ser un vector todavía diferente, ¿no? Va a ser un vector que va a ir desde aquí hasta acá. Ujú. Y fíjate que en la dirección que vamos a tener, bueno, déjame dibujar el otro vector, voy a ponerlo en rojo. Este sería el R biprima. O bueno, este de aquí sería el R al tiempo t más delta t biprima. Ujú. Bien. Y el vector del desplazamiento que vamos a tener, vamos a llamarle delta t, delta r biprima. ¿No? Es este negro que está aquí. Y aquí la velocidad media que vamos a tener, pues va a ser diferente. El vector de velocidad media, vamos a ponerlo con una línea un poquito más, tendría esta dirección. Ujú. La dirección del vector negro, que ya no es, es diferente a los otros dos vectores, ¿sí? De tal forma de que mientras más pequeño sea el intervalo de tiempo, o sea, en otras palabras, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, cuando a ver, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una velocidad, obviamente, que va a ser, esta la tendríamos ya en el límite, cuando delta t tiende a cero, de r al tiempo t perdón, más delta t, menos r al tiempo t original, todo dividido entre el delta t. Ujú. Bien. Y esto que está aquí, ¿qué viene siendo? Todo incluido el límite. La velocidad instantánea. Va a pasar a ser la velocidad instantánea. Instantánea. Fíjate que la velocidad instantánea es la velocidad media, pero en el límite en el que el intervalo de tiempo es muy pequeño. Ujú. Recuerda aquí, decir que delta t tiende a cero no quiere decir que va a ser cero, sino que va a tener un valor muy, muy, muy pequeñito. Por ejemplo, tú podrías decir delta t es tan pequeñito que puede ser 0.0000001, por ejemplo. Tú dices, eso ya es muy pequeñito, comparado con otros valores que puede tener la t. Por ejemplo, esta t de aquí podría valer, no sé, puede valer 2 segundos, ¿no?
Entonces, comparado con el 2, pues esto obviamente es muy pequeñito, lo puedes considerar para fines prácticos como 0, ¿no? O lo puedes hacer más pequeño todavía. Ujú. El chiste es que esto no indica que va a ser 0, sino que va a ser algo muy pequeño comparado con los valores que va a tener, con otros valores que va a tener la t en puntos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa esto del límite. Bien. Correcto. Oh. Entonces, volviendo al dibujo, esto que está aquí, ¿cuál va a ser es la definición también de qué otra cosa? Ya desde el punto de vista ya de operaciones. La derivada de R en función de T. La Con respecto al derivada tiempo. de la posición respecto de el tiempo. O dicho de otra forma, R, vector R puntito, ¿no? Pero bueno, esto no lo voy a considerar. Yo lo voy a escribir así, voy a utilizar la notación de Leibniz, nada más para que sea más claro lo que estamos haciendo nosotros. Pero esto no es otra cosa más que la derivada de la posición respecto del tiempo, y esta es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea siempre va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo. Ujú. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y bien, y geométricamente, ¿qué es la velocidad instantánea? La recta tangente de la curva que define posición, ¿no? No. Tienes, digamos, en la mitad de la idea bien. No es una recta. El vector Bueno, tangente a El la vector trayectoria. tangente, fíjense bien, tienen que distinguir bien lo que es un vector y lo que es una línea, ¿sí? Es que estamos hablando de vectores, ¿sí? El vector de velocidad siempre va a el vector de velocidad instantánea, fíjense bien, no de velocidad media, porque ya está claro que el vector de velocidad media no tiene nada que ver con la curva. Pero el vector de velocidad instantánea siempre, 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 siempre va a ser tangencial a la trayectoria en un punto. En este caso, ¿cuál va a ser el punto? Fíjate que cuando el delta t lo haces muy, muy, muy pequeñito, lo que haces es que el punto, digamos, subsecuente, tenemos el punto de partida. Entonces, el punto siguiente, pues va a estar tan pegadito, ¿sí? Cuando el delta t lo hacemos tendría a ser, va a estar tan pegadito que básicamente estamos considerando casi el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de velocidad, del vector de velocidad instantánea, ¿sí? V, vector de velocidad instantánea, realmente, y lo voy a dibujar ya más grande, más grueso más bien, vector de velocidad instantánea, en realidad va a ser un vector que va a ser tangencial a la curva en el punto, en este caso, en el punto que nos interesa, dado por el instante de tiempo t. El mismo instante de tiempo t. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a medir la velocidad o el vector de velocidad o trazar el vector de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, 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 siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o sea, hice todo esto más o menos para que se dieran cuenta de esa cuestión geométrica simple, ¿no? Que este vector siempre es tangencial a la trayectoria. El vector de velocidad siempre, velocidad. Cuando hablemos simplemente de velocidad, así, tal cual velocidad, sin ponerle apellido, estamos hablando de velocidad instantánea. Ujú. Cuando hablemos de velocidad media, ahí sí vamos a tener que forzosamente ponerle apellido. Pero si nosotros no le ponemos el apellido, estaríamos hablando de velocidad, implícitamente estaríamos hablando de la velocidad instantánea. Ajá. Bueno. Entonces, nada más para que quede claro, damas y caballeros, vamos a repetir esto aquí abajo, ¿sí?
Vamos a volver a dibujar la cuestión de la trayectoria, si quieren un poquito más exagerada, ¿sí? Vamos a volver a poner el sistema de referencia. El sistema de referencia. Aquí. Y vamos a considerar diferentes puntos. Este punto. Vamos a considerar este punto. Vamos a considerar este punto. Y vamos a considerar este punto. Y por acá. 5 puntos en particular. Entonces, para cada uno de esos puntos vamos a considerar que este es el instante T1, este punto está dado por el instante T2, este por el instante T3, este por el instante T4, este por el instante T5, diferentes instantes de tiempo, arbitrarios si tú quieres. Y cada uno de ellos va a tener vamos, yo voy a poder trazar la posición que tiene la partícula para ese instante de tiempo determinado. ¿Sí? Este puedes llamarle R1 o en otras palabras R al tiempo T1. El vector de posición de aquí a acá. Vector de posición de aquí a acá. Que va a ser R2 o R al instante de tiempo T2. El vector de posición que va de aquí a acá va a ser la posición 3, que va a ser R al instante de tiempo T3. Y bueno, déjenme mejor mover todo esto. No. Voy a moverlo esto para acá. Igual esto. Ahí está. Igual. Este, ¿no? Y ya. Con eso es suficiente. Bien, ahora sí, estas son las posiciones de la partícula en todo instante. En instante T1, T2, T3, son instantes de tiempo arbitrarios, que tú dices simplemente, en este instante yo tomo el tiempo, en este instante tomo el tiempo y veo la posición, en este instante tomo el tiempo y veo la posición, y en este instante de aquí tomo el tiempo y veo la posición. Ahora, ¿cómo va a ser la velocidad? El vector de velocidad en cada instante, en el instante T1, ¿cómo va a ser la velocidad? Tangente, Va a Más ser tangencial, ¿sí? Ahí está, tangencial. Aquí, Igual, tangencial. tangencial. Vamos a dibujarla así. Aquí, tangencial también, ¿no? Y aquí, tangencial también. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que realmente yo no sabemos qué pase o sea, nosotros sabemos que, vamos a llamarle V1, la velocidad, o sea, la velocidad al instante T1. Vamos a llamarle V2, o sea, la velocidad al instante T2. Vamos a llamarle aquí, vamos a llamarle V3, o sea, la velocidad al instante T3. Y este V4, o sea, la velocidad al tiempo T4. Bien, en diferentes instantes. No sabe, recuerda que la velocidad es un vector. Y como tal, tiene magnitud y tiene dirección. Vamos a ponerle así la dirección. Tiene magnitud y dirección. No sabemos qué ocurra con la dirección, pero sí sabemos qué es lo que está ocurriendo con la dirección. A ver. Así, no sabemos qué puede hacer con la magnitud, pero sí sabemos qué pasa con la dirección, que esta sí es conocida y esta va a ser tangencial a la trayectoria. A la trayectoria.
¿Estamos de acuerdo? Puede que la magnitud aumente, puede que disminuya, puede que, no sé. Pero lo que sí es que el vector de velocidad siempre, siempre, siempre va a ser tangencial a la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. De cajón. Bien. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? No, profe. Bueno. Entonces viene otra cuestión. Por ejemplo, entre los dos instantes, entre el instante T1 y T2. Fíjate bien, entre el instante T1 y T2 vamos a tener el cambio de velocidad. ¿Cuál es el cambio de velocidad que vamos a tener? Y esto dividido entre T2 menos T1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo se va a llamar? Aceleración. Aceleración, ¿pero qué aceleración? Promedio. Medio. La aceleración media. Ujú. Siempre que hablemos de cantidades promedios, cantidades medias, estamos hablando de la, este, de las cantidades que están relacionadas con intervalos de tiempo relativamente grandes. Ujú. Con intervalos de tiempo relativamente grandes. Sale. ¿Y cómo va a ser este vector de aceleración media? De la punta de B1 hacia la punta de B2. Pues para saber cómo es, pues mira, ahí. Para saber cómo es, pues tan fácil como agarras el vector de B1 y luego el vector de B2. Bueno, y lo pones aquí. ¿Y cuál va a ser la aceleración media? Va a ser el vector que une, bueno, el vector resultante de la resta y Ujú. eso dividido entre T2 menos T1 como escalar. A ver, recuerda, este era, vamos a ver, este era B1, este era B2 y la aceleración media es, otra vez, ¿me lo repites? Es el vector que va de aquí para acá, ¿no? Sí, Sí, ¿no? profe. Sí, profe. Y dividido Entonces, entre T2 menos T1. ujú, bueno, pero propiamente está bien, esta es la división. Ah, está bien, perdón, perdón. Está bien, esto es el cambio de velocidad, ¿está bien? Y la aceleración ya sería un vector que va en esta misma dirección, ¿no? Ya depende del intervalo, del valor del intervalo de tiempo, pero bueno, tienes toda la razón. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? Chiste es que apunta en la misma dirección. Entonces, este es el vector de aceleración media. Correcto. Bien. Ahora fíjate bien. Vamos a tomar, por ejemplo, B2 y B3. ¿Cuál es la aceleración media en este intervalo de tiempo? De T2 a T3. Pues habría que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces déjame dibujarlo por acá. Lo voy a dibujar de este lado. Y el de este otro va a ser... Bien, entonces A3 sería este. Entonces vamos a ponerlo acá. Es vil geometría. No estoy haciendo otra cosa más que geometría de vectores. Esto sería B2. Esto de aquí sería B3. Recuerden, los estoy desplazando para acá para no estar trabajando en el mismo dibujo y hacer un encimadero. ¿Cómo sería la aceleración media entre estos dos? Estos ejercicios geométricos son muy útiles para que ustedes se den una idea de cómo son las cosas, ¿no? Muy, muy útiles. ¿Sí? Entonces, el vector de aceleración media sería este, ¿no?
Perdón, este sería el cambio de velocidad. Este sería el cambio de velocidad desde el instante 2 al instante 3 y el de aceleración media sería el vector que va, ahora sí, vamos a decir que es el vector que va acá. No sabemos cuánto va el intervalo de tiempo, pero vamos a ponerlo así. Puede ser más largo, puede ser más corto, no sabemos. Este sería, este vamos a llamarle el intervalo de tiempo 1, este es el intervalo de la aceleración 2, ¿no? Aceleración media 2, pero va en esta dirección. Bien, ¿qué diferencia podemos ver o qué característica podemos ver entre esta aceleración que tenemos? Fíjate bien, la aceleración media que tenemos en este tramo y la aceleración que tenemos en este tramo. De hecho, incluso podríamos tomar un tramo más grande, ¿no? Sí. Un tramo mucho más grande que podría ser incluso hasta el 4. Ujú. Pudimos haber considerado hasta el T4. Ujú. ¿Eso qué nos iba a dar? Fíjate, hasta el 4. Vamos a ver. Si hubiéramos considerado el intervalo de tiempo, voy a hacerlo un poquito más para acá. El intervalo de tiempo oh, este es el intervalo de tiempo delta t, este es el delta t prima, vamos a decir que es t3 menos t2, este es t2 menos t1, y el de acá que vamos a poner, vamos a ponerlo aquí abajo. Ujú. El intervalo de tiempo delta t prima, vamos a decir, llamarle, que sería t, fíjate, voy a ponerle t4 menos t2, porque a fin de cuentas el tamaño del intervalo de tiempo lo puedes considerar como tú quieras, ¿sí? Eso implicaría restar esto, este vector de aquí, menos este de acá. Hasta acá. Y entonces, ¿cómo va a ser el vector de velocidad, de aceleración media que tenga yo en este tramote grandote hasta acá? Pues va a ser así. Ujú. Esta va a ser la aceleración. Bueno, esa es la diferencia de V, de velocidad. Este sería V2, este sería V4. Y esto sería el cambio de velocidad, vamos a llamarle B', este es prima, y este es B', ¿no? Nomás para asociarlo con estas. Y la aceleración que vamos a tener entonces sería el vector que va de aquí para acá. No sé qué longitud tenga, nada más es para indicar la dirección. Entonces, o la aceleración 3. Bueno, vamos a llamarle prima. Así. Bien, entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre la aceleración en el primer tramo, que es este de aquí, y la aceleración en este otro tramo, que es este de acá? Vamos a poner aquí la aceleración en este caso, y esto. Esta otra es la aceleración en este caso. ¿Sale? ¿Qué notan ustedes? Que son antiparalelos, ¿no? No, 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 no. Acuérdate que lo estoy haciendo todo, básicamente es arbitrario. No puedo decir que sean antiparalelos porque no sabes si son, en principio no son paralelos, ¿no? O sea, las líneas no son paralelas. ¿Sí? Que apunta hacia la No se dejen ir por los dibujitos, no se engañen por los dibujitos, ¿no? Entonces, ¿qué? que no es que apunten en la concavidad, hacia adentro de la concavidad.
concavidad de la trayectoria. Otra vez, ¿cómo? A ver, creo que sí dijiste las cosas bien, pero no te, se oye muy cortado. Que apuntan hacia adentro de la concavidad de la trayectoria. Ajá, o sea, esta trayectoria, esta trayectoria tiene una concavidad, así como, ¿cómo temas? Saúl, 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 esta curva tiene una concavidad, ¿sí? ¿Sí? Es cóncava así hacia acá. Entonces la aceleración básicamente es un vector que va a apuntar hacia adentro de esa concavidad. ¿Estamos de acuerdo? En el sentido más burdo, si tú quieres, ¿no? Pero va a tender a apuntar hacia adentro de la concavidad, ¿sí? O digamos hacia donde abre la curva. Esta otra tiene una concavidad que es hacia acá, hacia afuera, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba. O sea, abre hacia arriba esta curva, ¿no? Si quieres decirlo así. Y la aceleración va a apuntar justamente en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Obviamente hay cuestiones que pueden cambiar, ¿eh? Pueden cambiar, ¿sí? Porque aquí nosotros no estamos hablando de, puede haber otras cuestiones. Por ejemplo, la magnitud de esta velocidad, por ejemplo, de A4, pudo haber sido, pudo haber sido, ujú, pudo haber sido mayor, ¿no? Por ejemplo, pudiste haber dibujado, bueno, vamos a hacerlo así sobre esta. Que este vector 4 que haya sido mucho más largo, ¿no? Eso implica que la velocidad, al mismo tiempo que cambia de dirección, cambia de magnitud, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces pudo haber sido este vector sote y por lo tanto, si hubiéramos considerado este vector sote, pues entonces en este caso, la resta hubiera sido a partir de este otro vector sote y obviamente la diferencia de velocidades hubiera sido dada por un vector que va desde aquí para acá, ujú, y que este, la aceleración en este caso hubiera sido un vector que va así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cambia la dirección, obviamente, cambia la dirección de la aceleración, pero no importa que cambie la aceleración de la aceleración, el chiste es que va a tender a apuntar, parte de ella al menos, de la aceleración va a tender a apuntar hacia adentro de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Quizás no toda, pero sí buena parte de la aceleración va a tender a apuntar hacia adentro de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, bien, entonces en sí la aceleración que viene siendo, pues ya tenemos esto, ¿no? Esta es la aceleración media. ¿Qué pasa para calcular la aceleración instantánea? ¿Qué tenemos que hacer? Para la aceleración. el delta t igual sea muy pequeño, ¿no? Ujú. Tendríamos que hacer el delta t, hacerlo muy pequeño, hacer el delta t igual a cero. No, tender a cero, no igual, tender a cero, ¿no? Entonces, tendríamos que la aceleración instantánea es básicamente el límite, ¿sí? Al tiempo t igual cuando tiende a cero, cuando la velocidad al tiempo t más un intervalo de tiempo, menos la velocidad en el instante inicial, las velocidades, recuerda, son vectores, esto dividido entre el intervalo de tiempo. Ujú. O sea, esto que está aquí adentro, esto que está aquí, tal cual, esto vendría siendo la aceleración media, ¿no? Esto es lo que está aquí entre paréntesis, la aceleración media. Pero, entonces la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo entre dos puntos, más bien cuando la partícula está entre dos puntos distintos, o intervalo de tiempo que tarda en llegar de un punto al otro, pues, ese intervalo de tiempo es muy pequeñito.
Ujú, muy, muy, muy pequeñita. Por lo tanto, los puntos tienden a estar muy juntos, ¿no? Y entonces esto tiende a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces, le cuento, lo que estamos considerando aquí es que a fin de cuentas los vectores fíjate bien, el vector de velocidad y el de aceleración pues pueden tener direcciones totalmente distintas, ¿no? Vamos a ver hacia dónde debería tener más o menos la dirección del vector, el vector de velocidad. Bueno, pues debes de tomar en cuenta que, por ejemplo, un instante de tiempo poquito después, ¿sí? Para tener una idea de hacia dónde va el vector de velocidad de aceleración, si tomamos un instante después, aquí en este instante posterior, la velocidad ya apunta hacia acá, ¿no? No sabemos en qué dirección sea, pero ya apunta, no, la velocidad ya apunta hacia acá, vamos a decir. Y por lo tanto, con estos dos vectorcitos, ya podríamos ver hacia dónde va la aceleración. Pero para hacer eso, lo que tendríamos que hacer básicamente, juntar los dos vectores, ¿no? ¿Sí? Si queremos encontrar la velocidad instantánea, estos vectores que están en puntos muy cercanos, lo que tenemos que hacer es juntarlos, ¿sí? Y la aceleración, la dirección de la aceleración, pues estaría dada por el vector que pasa por estos dos puntos, que pasa, ¿sí? O sea, la aceleración sería un vector que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? No que va de un punto al otro, sino que pasa por esos dos puntos, porque recuerden que estamos dividiendo entre el intervalo de tiempo y eso va a hacer que obviamente el vector de aceleración va a ser diferente en longitud al de diferencia de velocidad, ¿no? Porque el vector de diferencia de velocidad pues es este de aquí, ¿no? Entonces son vectores diferentes, pero con más bien de magnitud distinta, ¿no? Pero paralelos, eso sí. Este vector de aquí y este son paralelos. Entonces, más o menos, fíjate que la aceleración tiende a ser hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. O en otras palabras, siempre debes de recordar que cuando el movimiento va a ser acelerado, cuando el movimiento es acelerado, a ver, señores, señoritas, ¿cuándo el movimiento es acelerado? Cuando hay cambio de velocidad, Cuando hay cambio de velocidad, ¿no? Entonces quiere decir que, nuevamente, si nosotros tenemos esta trayectoria así tal cual, el movimiento acelerado, sí. ¿por Sí, qué? porque la velocidad tangencial a la trayectoria pues cambia, ¿no? Cambia. Recuerden, es que la cuestión está en que muchas veces siempre asociamos la aceleración, fíjate bien, la aceleración la asociamos al cambio de velocidad. Ujú. La, perdón. La aceleración la asociamos al cambio de velocidad. Desgraciadamente, nosotros siempre pensamos, no sé por qué es lo que siempre se nos viene a la mente, que el cambio de velocidad únicamente está, este, está, tiene que ver con el cambio de la magnitud de la velocidad, ¿sí? Desgraciadamente lo que siempre pensamos que el cambio de velocidad tiene que ver con el cambio de magnitud de velocidad y eso no es cierto. Recuerda que la velocidad es un vector, esto es un vector y como tal tiene magnitud, como tal tiene, bueno, como tal tiene magnitud
y como tal tiene dirección. Con cualquiera de esas dos propiedades de la velocidad que cambia, ya tienes otro vector diferente. ¿Estamos de acuerdo? Con cualquiera, puede cambiar la magnitud, puede cambiar la dirección, pueden cambiar los dos, ¿sí? Pero con cualquiera de los dos que cambie, ya el movimiento es acelerado, ¿sí? Puede ser, fíjense, se puede dar el caso que por ejemplo, ya o nuevamente volvemos a dibujar aquí, esta es la velocidad, esta es la velocidad, esta es la velocidad, esta es la velocidad en este punto, ¿sí? Se puede dar el caso que el movimiento sea puramente con magnitud de velocidad constante. O sea, puede ser que el movimiento sea puede ser, supongamos, un movimiento con rapidez constante. Ese movimiento acelerado, Sí, porque cambia la dirección. ujú. ¿Qué es la rapidez? La magnitud de la velocidad. Si recuerden, cuando hablemos de rapidez, estamos hablando de la magnitud de la velocidad instantánea. Si no le ponemos nosotros apellido, estamos hablando de cantidades instantáneas. Rapidez instantánea, velocidad instantánea. Entonces, la rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. ¿Sí? O la magnitud de la velocidad. Entonces, el movimiento puede ser con rapidez constante y sin embargo el movimiento es acelerado. ¿Por qué? Porque está cambiando la dirección de la velocidad. La velocidad es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el movimiento es acelerado, ya, no hay de otra. ¿Qué necesitamos para poder tener un movimiento con velocidad constante? Bueno, si la velocidad es constante, la aceleración es nula, ¿no? No. A ver, fíjate lo que te estoy preguntando. ¿Qué necesitas tú? Fíjate bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos para poder tener un movimiento con velocidad constante? Que la aceleración sea perpendicular. No. Pues Vamos, si Que yo te no, pidiera, a ver, dibújame la trayectoria, una trayectoria para de la trayectoria de una partícula que lleva una velocidad constante. ¿Cómo lo harías? pues es una recta, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque si, no, bueno, ya lo vimos antes, si tiene algún tipo de concavidad, es que existe una aceleración. Entonces Ujú. necesitamos una gráfica que no tenga concavidades y esa es la recta. La recta. Pues, estamos hablando de trayectorias, ¿eh? No propiamente de gráficas. Gráficas es otra cosa, ¿sí? Pero si nuevamente, queremos hacer el dibujo de una trayectoria de una partícula que tiene velocidad constante, entonces la única trayectoria posible tiene que ser recta. ¿Por qué? Porque esta cosa, ¿cómo tiene que ser? Constante. Constante. O sea, no tiene que cambiar ni la magnitud ni la dirección. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tienes que garantizar que las dos cosas valgan siempre lo mismo. O sea, que sean constantes para que el vector de velocidad sea constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única forma es que la trayectoria sea en línea recta. No puede haber movimientos con velocidad constante en una trayectoria curva. No puede ser. Estamos hablando de velocidad. Rapidez es otra cosa. Ujú. Pero de velocidad no, porque al menos estaría cambiando la dirección. ¿Sale? Entonces, como te digo, muchas veces la cuestión de la dirección es algo que despreciamos, que no tomamos en cuenta, sino siempre, y siendo que es una característica crucial, o sea, importantísima de un vector. Te estás olvidando de la mitad de lo que caracteriza un vector, ¿no? Nada más con eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profesor. Bueno, entonces tienen que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Sí? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, entonces, ya nada más para que nos quede, para terminar, recuerda, es, bueno, terminar con estas cosas conceptuales, ¿sí? Recuerda, nosotros tenemos la velocidad, que es la derivada de la posición respecto del tiempo, que tenemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ujú. ¿Y qué más? Ah, ¿qué relación entre estas dos ecuaciones? O sea, mira, esta es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? O sea, La doble derivada. la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de la posición respecto al tiempo es la aceleración, ¿no? Bien. Ah, recuerda que estamos hablando de vectores. Tienes que distinguir vectores de escalares, ¿eh? Principalmente, recuerda que los vectores, en este caso el vector de posición, va a tener, al menos si estamos hablando de coordenadas cartesianas, tiene tres componentes en general. Ujú. En coordenadas cartesianas. ¿Qué característica tienen los vectores unitarios en coordenadas cartesianas? Los vectores base, Son perpendiculares entre sí. ajá, son perpendiculares entre sí. Todos tienen una magnitud de 1. Ajá. Bueno, tienes esto y que las magnitudes son. Pero aquí hay una cuestión. Esto es, esto que estamos poniendo aquí, realmente es una característica de cualquier base ortonormal, cualquiera. En cualquier sistema de coordenadas, esto se debe cumplir, esto y esto se debe cumplir. Porque por eso se llaman estas bases ortonormal. Pero además, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la base cartesiana? Tiene una característica extra estos vectores base. Una característica extra, además de esto y de esto. Su dirección es constante. Ajá. Estos vectores son constantes. J y K son constantes. ¿Qué implica? Que no cambia la dirección, siempre va a ser la misma. La magnitud evidentemente no va a cambiar porque por definición son unitarios, esto no va a cambiar, pero la dirección tampoco debe cambiar. Eso es una característica exclusiva de la base cartesiana, de la base cartesiana. La base son estos tres vectorcitos, que la dirección es constante, no cambian. Entonces, cuando nosotros derivamos el vector posición, ¿qué pasa? Eso es derivar respecto del tiempo todo lo que está dentro, o sea, x más y más z en dirección k. Entonces, cuando derivamos respecto al tiempo, ¿qué va a pasar? Pues vas a derivar x respecto de t, vas a derivar y respecto de t y vas a derivar z respecto de t. Mientras que los vectores unitarios no sufren ningún tipo de alteración. O en otras palabras, los sacas de las derivadas, porque son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Bueno, y por lo tanto, los vectores, esto que tienes aquí, esto que tienes aquí y esto que tienes aquí, van a ser las componentes de la velocidad, ¿no? Ahí está.
Entonces, esto que está aquí también va a ser la velocidad instantánea. Sus tres componentes pues, van a ser estas y van a estar acompañadas necesariamente por los vectores base. Y cuando nosotros derivamos la velocidad, ¿qué va a pasar? O sea, cuando queremos encontrar la aceleración. O sea, que es la derivada respecto del tiempo de esto que está aquí. No, vamos a ponerle en otro color. La derivada respecto del tiempo de esto. Así para no andar escribiendo doble. Ahí está. Uy, ahí está. Entonces, ¿esto qué es igual? A la aceleración en X, vector unitario Y más aceleración en Y, vector unitario J más aceleración en Z, K. Ujú. Bueno, propiamente, recuerda, primero hay que derivar, ¿no? dBx respecto de t, dBy respecto de t y dBz respecto de t. Recuerda, derivar esto implica que vamos a sacar los vectores unitarios, porque son constantes. Ujú. O sea, y ahora sí, ya pues, lo que tú dijiste, ¿no? Que esto es igual a x, esto es igual a y, y esto es igual a z. Ujú. En dirección I, J y K. ¿Sale? Bueno, entonces por eso es que nosotros podemos trabajar independientemente de las componentes, ¿no? ¿Sale? Las componentes a fin de cuentas se dan en direcciones distintas, ¿sí? Entonces podemos trabajar independientemente de componentes, ¿sí? Para cuando hablamos de cuestiones de derivación. Bien, correcto. Ahora vamos a ver cómo se deriva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo aplicar todo este relajo de las derivadas y dos direcciones, todo eso, a lo que estamos viendo, a lo que nos interesa? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este. Este. Dice que los carriles, dos carriles están unidos entre sí, formando un ángulo recto. Ujú. Por ello se mueven dos carritos unidos mediante una barra articulada de longitud L. Dice que el carrito A comienza a moverse desde el punto de intersección de los carriles y sube uniformemente con velocidad V. Determinar las leyes de movimiento X, y la velocidad del carrito B. ¿Sale? Cuando hablan de las leyes de movimiento, obviamente estamos hablando de cómo, bueno, cómo depende X del tiempo y el del tiempo. Ujú. Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo encontramos las leyes de movimiento? Por ejemplo, ¿cómo es X? ¿Cómo se comporta X como función del tiempo? O más bien Y, ¿verdad? Sí, no, más bien Y. Que sea la más fácil, de acuerdo a lo que nos dan en el enunciado. ¿Qué es esto? Y ¿Cómo se comporta Y como función del tiempo? como V por T, B por T, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo sería X como función del tiempo? raíz cuadrada de L cuadrado menos V cuadrada T cuadrada. Más, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Sí, es menos, profe. Menos. B cuadrada, T cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sale esto? Por Pitágoras.
Pitágoras, ¿no? Simplemente es ver el dibujo, a fin de cuentas. Esta L es constante, ¿no? L es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que despejar lo que queremos, que es la X. Bien. Y ahora sí. ¿Y cuál es la velocidad del carrito B? Pues hay que derivar eso. Ujú. A ver. Quedaría menos b cuadrada t entre la raíz cuadrada de l cuadrada menos b cuadrada t cuadrada, ¿no? B cuadrada T menos. No, sobre. Sobre la raíz, profe, l cuadrada menos b cuadrada t cuadrada. Ujú. Correcto. Esto sería. Ahora la pregunta es, ¿están todos de acuerdo de qué es esto? ¿Les queda claro? A mí sí. ¿A ti sí? ¿Por qué? Porque sabes derivar. Sí. ¿Qué fue lo que qué es lo que tenemos que hacer? A ver, recuerda que la velocidad B, a fin de cuentas, ¿cómo se encuentra? Es la derivada de X respecto de T. O sea, es la derivada de el movimiento perdón, es la velocidad de este punto, que está relacionada con la coordenada X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente es la derivada de X respecto del tiempo. Entonces, lo único que tienes que hacer es derivar, pero ¿cómo se deriva esto? Es la gran pregunta. Va para todos la pregunta. ¿Cómo se deriva esto que es esta raíz? ¿Qué aplicamos? La regla de la cadena, ¿Qué dice la regla de la cadena? que si tenemos una función que se puede escribir como g de f de x, Ujú. su derivada es g' de f de x por f' de x. Ajá. O sea, Que derivamos lo básicamente que lo está que entre estamos haciendo paréntesis. es todo esto que está aquí adentro, básicamente lo vamos a escribir como si fuera otra función, ¿no? F de X. F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta derivada, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de esto por la derivada de lo que está adentro. Ujú. O sea, tal cual esto, ¿cómo lo derivas? Tal cual esto. O sea, esto es f a la 1/2. Sería bueno, la derivada sería 1/2 por f a la menos 1/2. O sea, 1/2 por f a la menos 1/2. Ujú. Pero además hay que derivar la f respecto del tiempo, ¿no? La f es esto que está aquí adentro. ¿Cómo derivas f respecto del tiempo? Pues la L cuadrada es constante, así que su derivada es Ahí 0. va. Y la derivada de Luego esto tenemos que tomar en cuenta el signo, que sería, para empezar, menos. menos. La B Déjame ponerlo en otro color, nada más para distinguirlo. Menos. la velocidad es constante, Ujú, y entonces nada más sería 2t por 2t, la 2. derivada de respecto de t cuadrada es 2t, ¿no? Entonces aquí van 2 y aquí está la t. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este 2 se va con esto. Recuerden, lo estamos haciendo por partes para que entiendan los que todavía no les queda muy claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Eso es justamente lo que tenemos aquí arriba. Y luego tenemos f a la menos 1/2. F dijimos que era justamente, o sea, es lo que está aquí adentro, elevado a la menos 1/2. O sea, quiere decir que va a ir, la raíz cuadrada va a ir abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Si se te este, complica hacer eso, hay otra manera de hacer la derivada. O sea, no hacerlo así, sino hacerlo para x al cuadrado. Esto sí se te complica decir x que depende de t, pero esto lo tenemos al cuadrado, igual a l al cuadrado menos b cuadrada por t cuadrada. Y derivar a ambos lados de la ecuación respecto de t. Igual a ambos lados de la ecuación respecto de t. ¿Cómo es lo que está a la izquierda? La derivada de esto respecto de t. 2xt Menos dos por veces b x punto. cuadrada t. Ujú. Esta es la derivada de lo que está a la izquierda. Y de lo que está, perdón, de lo que está a la derecha. Ujú. Y de lo que está a la izquierda, 2x función de t por la derivada de x función de t con respecto al tiempo. 2x por la derivada de x respecto de t. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto está al cuadrado. ¿Sí? Es 2x por la derivada de t, de x respecto de t. ¿Sí? Y entonces lo que queremos encontrar es esta derivada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dividir. ¿Sí? O despejar, ¿no? Si esto lo despejas, tienes la derivada de x respecto de t, a que es igual a menos 2b cuadrada t entre 2x. ¿Pero cuánto vale x? Pues vale esto, ¿no? ¿Sí? Entonces menos lo que ya sacamos arriba, ¿no? Menos, el 2 se va. Te queda b cuadrada t entre l cuadrada menos b cuadrada t cuadrada. Raíz cuadrada. Así. Te complica. Entonces hay dos formas de hacerlo. Si no, si se te complica hacerlo así tal como lo habíamos hecho usando regla de la cadena directa, lo puedes hacer con derivación implícita. Posiblemente, como te digo, no es tan fácil hacer derivar la función así la raíz cuadrada, pero entonces si elevas al cuadrado todo, posiblemente eso ya es más fácil, que es lo que hicimos aquí abajo. Tenemos lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno. Entonces la pregunta es, ¿la velocidad v es constante? sí, Mm, ¿Seguro? Depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo. Y al depender del tiempo, pues ya no es constante. ¿Sí o no? La de A sí puede ser constante, pero la de B no va a ser constante. Y otra cosa, ¿hacia dónde apunta la velocidad B? pues es movimiento lineal, ¿no? Hacia la derecha. No. Izquierda por el signo. Pues el mismo signo te lo está diciendo, ¿no? Tiene que apuntar hacia la izquierda. Y de hecho, aunque no te lo dijera el resultado, tiene que apuntar forzosamente hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque obviamente al subir A, ¿sí? Vamos a decir, ponemos este objeto acá, pues el otro, ¿dónde va a tener que estar? Si la longitud es constante, pues necesariamente va a tener que estar pues más hacia acá, ¿no? ¿Sí? Entonces el objeto B va a tener que estar forzosamente por acá. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar a la izquierda, de donde estaba al principio. Y por lo tanto eso quiere decir que se está moviendo hacia la izquierda y la velocidad tiene que ser negativa. Eso nada más por pura lógica. Si el resultado no te sale negativo, fíjate, nuevamente, es que hay que analizar los resultados. Esto es algo sencillo, es un resultado muy simple, pero el resultado quizás es rico precisamente por esta cuestión de que te das cuenta, ¿sí? O sea, si tú utilizas un poquito la imaginación antes
de empezar a hacer cálculos, te vas a dar cuenta, pues obviamente que, que el bloque B tiene que moverse, el carrito B tiene que moverse hacia la izquierda. Entonces la velocidad del carrito B tiene que ser forzosamente negativa. Si no te sale negativa, entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que te equivocaste, ¿no? Y entonces tienes que regresarte a ver dónde se quedó el signo que no te sale en el resultado. Ujú. Entonces, recuerda, resolver problemas es un jueguito que tiene que ver primero con hacer los calculitos, saber hacer los cálculos y luego saber interpretar los resultados, ¿no? Antes de resolver el problema, tienes que imaginarte cómo va a ser el movimiento. Entonces, el resultado tiene que ver más o menos con lo que te imaginaste, ¿no? ¿Sí? Tiene que ir acorde a lo que te imaginaste, porque si no va acorde con lo que te imaginaste, también eso te sirve para saber, ahí hay algo que no está bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, perfecto. Bien. Ahora, vamos a ver otra cosa. Nosotros ya sabemos que la velocidad es igual a la dx respecto de t. Y que la aceleración es igual a dv respecto de t. Ujú. Bueno. Entonces supongamos que te dan la v. ¿Cómo encuentras la x? Integrando, ¿no? Ujú. Fíjate que en realidad estas dos cositas que tenemos aquí, esto y esto, son dos ecuaciones. Ujú. Dos ecuaciones. Conocidas esas ecuaciones como ecuaciones diferenciales. Las dos son ecuaciones diferenciales, esta y esta. ¿Por qué? Pues porque uno de los elementos es una derivada. ¿Sí? En este caso la derivada de t respecto de b, la derivada de x respecto de t. Estas dos son dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bien. Depende de las funciones que tengamos, porque, por ejemplo, aquí es x respecto del tiempo, aquí es b respecto del tiempo. Pero, por ejemplo, si lo hacemos respecto de x, vamos a hablar en una dimensión, ¿sí? Que estamos hablando de la componente en x y de la componente en x. Ujú. Entonces, esta ecuación, ¿qué viene siendo? Es una ecuación diferencial, pero al momento de tener esto, pasa a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Ujú. Bien. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales de segundo orden? Bueno, las ecuaciones diferenciales en general, el método más común para resolver ecuaciones diferenciales se le conoce como el método de separación de variables. Ujú. Separación de variables. ¿Cuántas variables tenemos aquí? Pues básicamente, fíjate que dos, tal cual, y eso nos lo va a decir propiamente la cuestión de la derivada. ¿Sí? Una es
X y otra va a ser T. A ver, permítanme. A ver, aquí, permítanme tantito. Permítanme.